el programa con el medio ambiente, pero él estuvo compartiendo con nosotros eso y ahora va a ser nuestro invitado principal, el doctor Vicente Vargas, psiquiatra, psicoterapeuta familiar, de pareja y social. Y con una colección de maestrías y doctorados que sería imposible mencionarlas ahora. Un hombre que vive estudiando brillante. todo el tiempo. Queremos Debe empezar estar haciendo algo ahora. ¿Verdad? Siempre está estudiando. Quisiéramos, la idea de invitarte al programa es tratar muchas cosas, pero ahora mismo en el país hay como una especie de tensión, de expectativa, de incertidumbre colectiva por los tantos casos de delincuencia, de violencia que hay. Como especialista tú en eso, ¿cómo socialmente manejar eso? ¿Cómo la gente tiene que manejar esta situación? ¿Piensas tú como profesional? Bueno, antes que nada, buenos días y agradecerle la invitación. Y nada, este es un panel formado por personas estudiosos, aquí está Pablo, con un espíritu crítico que uno se enriquece de estar aquí. O sea, me siento privilegiado de estar entre ustedes. Para contestar tu pregunta, tal como tú dices, en el país vivimos eso que lo vemos permanentemente, todos los días, sin excepción, de crímenes, feminicidio, asaltos, robos, violaciones, tantas cosas que estamos viendo. Y la gente siempre está como diciendo, señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el papel que el Estado debería de jugar frente a eso? ¿Lo está jugando, no lo está jugando? ¿O lo está jugando con debilidad? ¿O lo hace con eficiencia o con ineficiencia? Eso es en el colectivo. Pero si nosotros llevamos eso a la familia, lo que estamos viendo macro, también vamos a llevarlo a la familia, también tenemos que preguntarnos, ¿están los papás de alguna manera asumiendo ese rol que debe jugar un papá? Ahorita José hablaba con mucha propiedad, me encantó oírlo cuando él hablaba de que deben haber, las religiones contribuyen mucho a eso, enseñarle a las personas lo que está bien, lo que está mal. Frenos morales, claro, éticos. A eso en psicología le llamamos el super yo. Exacto. El super yo es esa persona que es esa parte de las personas que los va a frenar cuando el ego tenga tentaciones o inclinaciones a hacer cosas, porque el ego es la parte defectuosa del ser humano. ¿Ve? El ego lo quiere todo, el ego es ambicioso, el ego es posesivo, el ego prácticamente casi siempre está dirigido hacia la satisfacción de lo personal, del egoísmo, el egocentrismo. Sin importarle nada. Sin importarle nada, pero cuando hay un super yo sólido, bien formado, que en eso contribuyen las religiones todas, pero también la escuela. La escuela, antes antes los maestros nos formaban. Y la familia y hasta los vecinos. Antes los vecinos. Cuando yo era muchacho, a mí me daba moral y cívica en Asua. Antes se daba moral y cívica. Estudié, yo me acuerdo de mi cartillita de moral y cívica, ¿ves? Pero los papás también nos enseñaban y los papás nos decían, usted tiene que respetar. Cuando el vecino daba una queja, el papá decía, usted tiene que respetar. Sí. No era de que uno se iba a poner malcriado, pero ahora al revés. Ahora un vecino va y te da una queja de un muchacho y tú le dices, insulta al vecino. Y hasta pleito. Y que no se meta con tus hijos, que tú eres capaz de cualquier cosa. Entonces, eso que estamos quejándonos macro del gobierno, pero los gobiernos son un reflejo de lo que está pasando en las células. Así es. Lo que está pasando la familia. Lo que está pasando en la mayoría de las familias. Yo digo que esta tragedia lamentable y dolorosa que ha pasado con el joven Percival, ojalá sirviera para que los padres hiciéramos todos una reflexión y nos dijéramos qué papel estoy yo jugando con mis hijos. ¿Ve? Porque nada más nos quedamos en el caso de Percival. Ok, está bien, ese fue el suceso, ese fue el hecho. Pero eso debemos extrapolarlo para que nosotros también nos revisemos, porque nosotros de alguna manera también nos podemos parecer mucho al papel que está jugando ese papá y el resultado lamentable, triste y doloroso que hemos visto. Entonces, volviendo a tu pregunta, que es una pregunta muy amplia, yo creo que debe servirnos para reflexionar, para cuestionarnos a nosotros mismos. El Estado, el gobierno también debe reflexionar. Lo que yo no voy a hablar aquí de políticas públicas en esa dirección,
porque ya de eso ustedes hablan y sería muy amplio meternos en ese campo. Pablo. Vicente, es importante, mi querido doctor, salvarse uno de la nostalgia, pero también es inevitable un poco andar por el pasado. De repente uno ve una familia que para bien o para mal, por fruto del mismo desarrollo del capitalismo, la participación de la mujer en lo laboral, la familia cambió. Ya no está mamá que nos cría, está trabajando. Papá como figura, el que suplía los fondos, pero también figura de autoridad al final de la tarde. Había el cuco, el super yo también era en parte el papá. Decía, se lo voy a decir a tu papá, sigue portándote así, ¿no? Entonces, eso cambió y no hay salida porque, bueno, sencillamente la mujer tiene derecho a tener un proyecto propio de vida. Pero está el asunto de la pobreza. De repente están los problemas en la escuela, que tiene que ver con lo mismo, el respeto. ¿Qué era mi profesora Susana, la profesora Ana Reyes de Pérez, de cada quien? Tu profesor ya no es lo mismo. Y hemos visto cosas terribles. Si a eso tú le sumas al mismo tiempo la Iglesia Católica, las iglesias en sentido general. O sea, no es para nada el respeto que se le tenía a un cura a la Iglesia Católica, quizás por ignorancia, porque no sabían. La iglesia siempre ha sido la iglesia, al lado de los poderosos, de los Opus Dei, Franco, siempre al lado de todo esto, pero no se manejaba eso. Y la iglesia tenía ese aporte positivo también de super yo. Pero de repente los super yo se han ido para el caray. Entonces, la iglesia no es ni sombra de lo que era. Aquí hemos tenido, sobre todo la iglesia católica, se han cometido cosas. Solo hasta que llegó el Papa Francisco, aquí un cura que abusaba sexualmente se le castigaba con la ley de Dios, no con la ley de los hombres. Él estaba por encima lo trasladaban, pero eso lo vivimos y lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, de repente, la sociedad se ha quedado sin los super yo. Todo esto ha cambiado. ¿Cuáles alternativas tiene la gente en una situación, en un escenario como ese? Dios. Bueno, producto de ese cambio estamos viendo todos los fenómenos que estamos viendo todos los días. Yo pienso que el ser humano, para mí la alternativa, el ser humano tendrá en algún momento, cada quien tendrá que reflexionar en el rol que está jugando. Yo insisto mucho en lo que es la conciencia de las personas. Cuando una persona no tiene conciencia, no tiene capacidad de aprender de sus errores, no tiene capacidad de hacer insight de lo que está haciendo, esa persona está cerca de la psicopatía, la sociopatía. Porque ¿qué es la sociopatía, la psicopatía? Es una incapacidad que el individuo tiene de aprender de sus experiencias y de sus errores. Él siempre culpará a otro. O sea, él va a un sitio, pasa algo, él lo provocó y él dice, no, porque me hicieron tal cosa. Es el individuo que golpea a su mujer y la propia mamá dice, si tú no lo provocaras, porque tú sabes que él es bueno, pero él, cuando lo provocan, se pone malo. Entonces la propia mamá dice que si ella dejara de provocarlo, él no hubiera hecho eso. ¿Ve? Entonces, ¿qué estamos formando ahí? Un sociópata, porque esa mamá, en vez de decirle a su hijo, ven acá, mi hijo, eso que tú hiciste está mal, tú lo sabes, sí. Ok. ¿Qué tú puedes aprender de esa experiencia para que eso no vuelva a ocurrir con una mujer que te provoque o que no te provoque? Porque no es porque te provoque o no te provoque, es que aunque esa mujer te provoque, si usted tiene conciencia, usted busca una manera racional de manejar eso, porque esas son de las cosas que tienen las personas que tienen ese super yo. También son personas que buscan salidas racionales, el diálogo, la conversación. Son personas que tienen una conexión importante y sólida con las relaciones a través del afecto, del cariño, el divorcio, del amor. Eso existía antes, o sea, la gente comíamos en la mesa todos, y el papá estaba ahí con su cara y corregía ahí a los hijos, hacía sus intervenciones, pero es sentarse a comer juntos. Todo eso es parte de eso. Pero no, que ahora yo tengo que trabajar 18 horas al día porque hay que buscar esos cuartos y tú sabes, y ve. Entonces es como una especie de carrera alocada que lleva a la sociedad. En eso tenemos que ver todos. Los dirigentes para mí tienen más responsabilidad que nadie, claro. Porque ahí viene el que está representando a un gobierno, se tiene más responsabilidad que todo el mundo, porque desde ahí pueden venir los grandes cambios. Es más, hay
hay programas que se están haciendo ahora para trabajar valores. En Guatemala hay un grupo que se llama Guatemala Feliz. En Paraguay hay un grupo que ya está trabajando. Y aquí hay un grupo que estamos trabajando para organizar eso. Y lo primero que se dice es que en ese proceso de trabajar valores hay que incluir a los líderes de la región, hay que llevar a los primeros que tenemos en esos eventos, tenemos que invitar al presidente, claro, a los ministros, al secretario de las Fuerzas Armadas, a los rectores de las universidades, porque es desde arriba que debe venir toda esa educación. No hacemos nada con ponernos, enseñarle valores a los muchachitos en las escuelas o a los empleados de un nivel jerárquico muy debajo, si el jefe dice que eso no sirve. El jefe no lo estamos incluyendo. Si eso se trae aquí a esta empresa, tienen que estar los dueños en ese proceso. Y ustedes, que son los líderes, no es nada más para los que limpian y barren, porque tiene que venir desde arriba. Entonces yo entiendo que tiene que venir un programa, un accionar, de trabajar líderes diferentes. Siempre oigo a José hablando de ese liderazgo responsable. Claro, esa es la clave. Es trabajar el liderazgo de todos los que somos líderes en algún momento. Y todos somos líderes, porque si usted es un papá, usted es un líder. De su familia. Su familia lo está viendo a usted y sus hijos lo están copiando a usted. Así es. Se sabe que los primeros 7 años de la vida de un niño son clave, porque el niño, ¿qué hace? El niño observa a su papá. Y al observarlo, el niño lo imita, se llama el proceso de identificación. Wow. Y ese momento el hijo va viendo a su papá y se identifica y decide asimilar a su papá para parecerse a él, o decide rechazarlo para no parecerse a él. Entonces, eso es lo que forma a un hijo, porque todos nosotros somos producto de nuestros padres. Y si ustedes están aquí ahora hablando de las cosas que están bien y que están mal y están orientando este país, es porque tuvieron una mamá y un papá. Así es, claro. Correcto. Si no hubieran tenido un papá y una mamá, ustedes estuvieran delinquiendo ahora. Correcto. Por eso que yo digo que los que somos buenos, oye, lo que voy a decir, los que somos buenos no somos mejores que los que son malos. Lo que pasa es que los que somos buenos tuvimos la oportunidad de tener un buen papá y una buena mamá que nos enseñó. Pero si nosotros no hubiésemos tenido una mamá y un papá que nos enseña, nosotros tuviéramos delinquiendo todo lo que estamos. A veces hay influencia ideológica también. Como usted pone diario para que te opine. Y como terapeuta. Además, Silvio Rodríguez te dice que tú no debes robarte el dinero. El perfil que Silvio influye mucho, de Percival padre y de Percival hijo. Te hago la pregunta porque hay dos enfoques diferentes. Para muchos, Percival hijo es un delincuente que mató y robó en varias ocasiones. Pero para Percival padre, su hijo es un revolucionario que se estaba sacrificando para protestar por el clima de corrupción que hay en el país. Sí, cuando yo hablo de ese hecho, siempre lo hablo con mucha pena y con mucho respeto de uno estar lastimando personas. No me anima para nada ni lastimar a nadie ni respetar, pero sí tenemos que decir que en un hecho criminal, y podemos decir que ese fue un hecho criminal porque hubo muertos en las acciones, sí, varias de las acciones, y además se llevaron dinero. Entonces el FBI y varios expertos han preparado un perfil para estudiar al individuo a través de sus actos criminales. Okay. Porque cuando hay un acto criminal, el acto criminal te dice cuál es el perfil del individuo, porque ahí está su biografía, ahí está su forma de interactuar con la vida, ahí está su forma de pensar, ahí está su capacidad de racionalizar para convertir en bueno lo que todo el mundo sabe que es malo. Y tratar de justificar eso como si fuese un acto de heroísmo cuando todo el mundo sabe que no es un acto de heroísmo. Eso es parte de lo que nosotros le llamamos trastornos de la personalidad y tiene que ver eso con un super yo débil, ¿ve? O débil o que funciona muy poco. Entonces, eso se llama la parte de la desmoralización del individuo. La ausencia del padre en la formación. La ausencia del padre o el padre presente enseñando valores que son valores antivalores que van a confundir a ese muchacho, y viene luego el querer justificar eso, y ahí viene el ponerle a eso un sello de revolucionario
cuando todo el mundo sabe que no puede ser. Y aún fuese revolucionario, usted no puede entrar a una propiedad privada y matar a una gente, disparar y llevarse dinero. En nombre de la revolución. O sea, es obvio que hay una personalidad con un perfil que nosotros le llamamos la personalidad pasivo-agresiva. O sea, es un individuo, el pasivo-agresivo, por un lado puede ser una persona muy sumisa a una figura parental, pero también puede ser también muy hostil con esa propia figura parental. Y eso representa a la sociedad. Por ejemplo, cuando tú ves el modus operandi de un delito, el modus operandi de un delito tiene 3 propósitos. Ocultar la identidad del que lo hace, consumar el hecho, dar el golpe y ver cómo yo me escapo con facilidad de eso. Fíjense que en su modus operandi ellos ejecutan y se escapan, pero no ocultan su identidad. La muestran. Entonces dejan ver su cara. Entonces esa es una lectura que la policía puede hacer y un psicoanalista hace. ¿Qué quiere? ¿Qué mensaje? ¿Por qué desea él que su rostro se vea? Entonces pueden haber muchas razones. Puede ser un mensaje al propio padre por una relación que tiene pasivo-agresiva con el papá. Pero puede ser también una forma de decirle al papá, mira, aquí estoy yo demostrándote el coraje que tú me enseñaste que yo tenía a ver. El padre, la sociedad representa la figura del papá, ¿ves? Entonces quiere que la sociedad también vea esa acción. Entonces, cuando nosotros vemos lo que ha pasado y un historial de actos que había hecho y también de actos que según la policía que tiene planificado, te dice que era una persona que pensaba seguir operando. Por eso, el que analice un poco eso, cuando se habla de que se fue a Haití, sabe en una lógica uno sabe que no, porque si ya han venido varios actos y piensa seguir operando, el individuo se queda en un radio que le permita con cierta facilidad volver a dar sus actos. Entonces, si nosotros analizáramos con ese perfil que utilizan las policías técnicas como el FBI, lo que pasó, nosotros sacamos fácilmente un perfil de ese joven, se llama la técnica deductiva, o sea, uno va viendo, o sea, y en cualquier hecho criminal, si el experto va y lo observa, te dice prácticamente quién lo cometió menos el nombre. En Nueva York hubo un caso de un individuo que se llamaba el bombardero de Nueva York. Él puso durante 8 años explosivos durante 32 veces. Y fue un señor experto, Drexler, que él dijo, el individuo que está haciendo eso, la policía no sabía quién era, el individuo que está haciendo eso tiene entre 40 y 50 años. Adora a su madre. Wow. Odia a su padre. Procede de Europa del Este. Cuando usted... Perdón, ¿y por qué él decía todo eso? Te voy a explicar. Cuando lo encuentre preso, él va a tener un saco de botones cruzados y va a tener su saco abandonado. Y es un individuo muy limpio, ordenado y acicalado. ¿Por qué él decía eso? Porque en la escena del crimen, él dejaba mensajes bien claros. Él escribía, cuando dejaba sus escritos, dejaba una W muy linda escrita. La W tiene que ver con la palabra woman. O sea, él tiene una relación bonita con la mujer. Con la mujer. Oye, qué bien. Entonces vive con su padre. Pero además de eso, los mensajes parecía como que él estaba traduciendo. Entonces él decía, no es un nativo de... Exacto. Tiene que ser de otro lado. De acá. Dos indicadores. Pero vamos usaba bombas y donde se hace terrorismo con bombas en Europa del Este. Otro indicador. O sea, su modo operandi y todos los elementos que estaban ahí, él dio un diagnóstico preciso. Lo único que no pudo dar es el nombre del individuo. ¿Y por qué dijo qué edad tenía? Porque se veía que era un individuo paranoico. Y la paranoia se desarrolla durante 10 años. Y él calculando desde que puso la primera bomba hasta que todas las que había última, puesto, exactamente. Y la patología que se podía diagnosticar, él sabía la Doctor, edad ¿dónde que se puede debía conseguir ese tener. caso para uno verlo? Tú ¿Usted puedes- recuerda el elemento? ¿Cómo se llama el tipo? Sí, claro, yo te podría dar los Sí. datos. Otra pero cosa, tú doctor, ¿por en qué? internet tú lo puedes ¿Por qué busca el bombardero de Nueva York en internet? Ok. Lo vas a encontrar Doctor, todo. ¿por qué en el caso de este grupo de Percival Matos, ellos tenían un modus operandi muy extraño? Por ejemplo, ellos no se tapaban la cara y buscaban lugares céntricos y de mayor Y que peligro. llamara la atención. De mayor peligro.
Yo digo que si ellos hubiesen hecho eso en el interior, atracando estaciones de combustible y banca de lotería, se mueren haciendo eso y no les pasa nada. Lo que pasa es que atacaron 3 bancos y 3 plazas comerciales en horas pico. Es una cosa increíble. Y que se vieran. Entonces no se tapaban el rostro, pero cuando uno ve ese comportamiento, lo contrasta con que no tenían ningún plan. Sí. O sea, seguían usando el mismo vehículo, se metían en una cabaña sin salida, ni siquiera se afeitaba la barba. Sí. Señores, iban a dealers a comprar vehículos abiertamente. ¿A qué se debe ese comportamiento que tiene como un elemento como suicida dentro de su modus operandi? Perdón, Vicente, el doctor Google actuando. En el año 57, en Estados Unidos, el doctor Brussel compara conductas delictivas con conductas de pacientes mentales. Su perfil del bombardero de Nueva York puede ser considerado el primer perfil psicológico criminal. En 2.3 segundos aparecieron 1 millón de veces. Doctor, ¿a qué se debe ese comportamiento como algo suicida de ellos? Sí, lo que pasa es que hay un criminal organizado y uno que es desorganizado. O sea, el que comete actos delictivos en serie puede ser organizado o desorganizado. Cuando el individuo es desorganizado, actúa de esa manera, o sea, no tiene una organización. Pero hay individuos que sí son organizados y tienen una lógica y un plan. Y a través de lo que van haciendo se puede incluso prever dónde el tipo pudiera dar su próximo ataque. Una de las cosas que se hace es hacer un análisis del perímetro, o sea, el primer ataque que él hizo y el último, y entonces se tira una línea recta entre uno de los dos y se hace un círculo, y si es organizado, el individuo vive en ese perímetro. Increíble. Pero el individuo que no es maravillosa. Hay un individuo que no, que él es como un merodeador, es como un viajero. Entonces, él pone un sitio de operación fuera de su perímetro y sale de ahí porque es desorganizado y él tiene eso como su base de ataque y él va a ir y va a venir, pero porque es desorganizado. O sea, precisamente el mismo hecho de dejar ver la cara habla de que había una desorganización. Se habla de que si el tipo es suicida, oye, todo el mundo puede ser suicida también, pero yo no creo que él hacía eso porque fuera suicida. Yo pienso que aunque no se protegía, no podemos hablar de suicidio. Para hablar de un individuo suicida, la psiquiatría tiene unos parámetros, unas preguntas que hay que hacer al individuo para tú poder decir si el individuo es un suicida. Porque si fuese así, entonces pudiéramos decir que cualquier patriota que combatió y que organizó un grupo, también podemos decir que era un suicida. Ahora, doctor, usted se mete en una cabaña de frente, o sea que para salir tiene que ser en reversa. Siendo militar, se mete en una cabaña de frente, sabiendo que todo el mundo lo anda buscando, con la misma ropa del asalto, con la misma gorra del asalto, con la misma barba del asalto de 48 horas antes. Te metes a una cabaña que no tiene salida. Tal vez estaba. Dígame a ver, tal vez no cuando él debe saber, porque todo el mundo lo sabe, que cuando la policía está buscando un vehículo o una persona, lo primero que hace es que alerta a todas las cabañas para que informe. A un raso le dan un entrenamiento. ¿De qué esa guagua entró ahí? Está reportado. Salvo que él no estuviera en su actividad normal. Y por eso yo digo que tan organizado era. Por eso estamos diciendo, hay individuos que son organizados, que son perfeccionistas. En la forma, en su modo operandi, tú puedes ver si el tipo es perfeccionista o no. Incluso para tú hacer que salga de la clandestina un perfeccionista, si tú sabes que es un perfeccionista, tú lo provocas y pone en televisión y en los medios situaciones donde ridiculice el acto. Para que él salga. Y un individo perfeccionista, si la policía se molesta ridiculiza el acto, lo hace él se molesta y dice, voy a demostrarle a ellos que yo soy superior a ellos. Porque regularmente es un tipo muy inteligente, brillante. Y él quiere, él es desafiante, él es ambicioso, él quiere demostrarle a la policía que él es más inteligente que ellos.
Y todo eso se hace. Incluso hay que entrenar, la policía tiene que entrenar lo que se llaman los negociadores. Exacto. Porque cuando ocurre varios un hecho de eso, policía. que un individuo quiere suicidarse, tiene que saber cómo manejarlo. tiene un grupo de rehenes, ¿Dónde están? si se conoce su perfil, se conoce su perfil psicológico, el negociador lo puede usar. Doctor, aquí Y le en ese meten momento, 73 tiros. Y si se sabe 73, esa es la negociación. Y si se sabe las personas de sus afectos, Y después hablamos. se llama a esa persona, se puede No, llamar a la mamá, se llama a un hijo, la etcétera, novia, la para esposa. convencerlo y disuadirlo. Claro. de que Oli, lo haga. Pato. Sí, a propósito de lo que usted ha planteado, que me parece brillante su exposición, Gracias. doctor. Se va a hacer mi lectura de hoy, el está- bombardero de Nueva York. Muy interesante. Este evento que nos ha consternado, a la vez que nos ha llamado la atención a todos, pasando a segundo plano otros eventos. En el diálogo que usted hablaba ahorita, recordé lo de una madre que después de que su hijo le entra a tiro a un grupo de gente en el parque, incluyendo a su expareja, dice, no, es que él nunca se ha quedado con nada que nadie le ha hecho. En Santiago Rodríguez, que no Sí, sabemos, así. bueno, sabemos que las autoridades deben estar pidiendo que lo extraditen porque logró huir de la República Dominicana y que ese ejemplo pues no se repita. ¿Hasta dónde ese super yo que acompaña a la gente está ausente en alguien que algo que es cuestionable por todo, salga como a defenderlo como un acto de heroísmo? ¿Hasta dónde está ausente? ¿Es posible que esos dos valores que dicen la psicología que tenemos, lo de, que diría Eury, de la carne y lo del espíritu, o ese super yo y ese ego, esté uno de los dos ausente en alguna persona o existe en todo el mundo? Existe en todo el mundo. Lo que pasa es que a veces es muy débil el super yo, ¿ve? Entonces, cuando tú eres una persona que defiende sus valores contra viento y marea y tiene firmeza y resiste a las tentaciones, entonces decimos, ahí hay un super yo fuerte. ¿Los criminales tienen sentimientos nobles, aunque lo tengan apagado y débiles? Bueno, ellos pueden tener sus personas que cuidan y quieren. Hay individuos que quieren, tienen un perro que cuidan a su perro más que a la gente. Y si tú le tocas a su perro, su gato, ellos pueden sufrir, pero el tipo puede venir y matar 200 gente ahí, incluyendo niños. Pero cuida a su ancianos. perro. Pero su perro, alguien le da una pata a su perro y él sufre por su perro. Pablo Escobar amaba a su familia. Exactamente, familia, sí. pero- Y hay que ver el papel que jugó la mamá de Pablo Escobar también Claro. en ese personaje y en ese perfil de Pablo Escobar. Melton. Vicente, yo estaba estableciendo ahorita, o quería establecer un paralelo que hay cuando el hombre de conciencia, hace un hecho que es un delito, pero puede ser para el bien común, no para beneficiarse personalmente. Y cuando un delincuente común hace otro delito, ¿qué se establece ahí psíquicamente entre esos dos tipos de delitos? Sí. Cuando tú hablabas, yo pensaba en Robin Hood. Robin Hood era un delincuente, pero Robin Hood delinquía porque el medio era corrupto, los príncipes, los reyes abusaban, ponían impuestos, y Robin Hood salía a hurtar para ayudar a la gente. Todos simpatizamos con Robin Hood. Yo desde que muchacho yo veía los muñequitos de Robin Hood y yo soy un tipo admirador de Robin Hood. Que le robaba a los ricos para los pobres. Pero Robin Hood es un delincuente. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, lo que pasa es que a veces el sistema está tan corrompido y tan contaminado que entonces surge un individuo sano, que puede tener un super yo bien estructurado, a delinquir contra un individuo que oprime, que ataca y ayudar a los pobres. Pero él está rompiendo las normas, él está Y rompiendo por las eso leyes. es un delincuente, porque delinque, Sí, ¿no? Claro. Él delinque, pero uno simpatiza con él. Pero hay otro individuo que no, que es un individuo
pasivo-agresivo, que no está delinquiendo para ayudar a nadie, ¿ve? Sino que es un individuo que no sabe manejar las frustraciones, que es impulsivo, que es irritable, y además cómo gasta que se el dinero. siente mal con una Fueron 10 millones, y no sabe establecer mecanismos lógicos, racionales y crear relaciones para lograr superar la situación que tiene, ¿no? Entonces ese individuo, él se constituye en un representante de yo no sé quién, doctor, y pero ataca matando. Exacto, doctor, ahí va. Y te mata a un individuo que es un padre de familia que tú debes cuidar. Y mire esto, doctor. Robin Hood no te hubiera matado a los individuos que se Pero mataron. doctor, dice el médico que está atendiendo al herido de Plaza Lama, que le dieron con un fusil de 5.56 milímetros el cañón. Le dieron, él tenía un chaleco antibalas y el médico dice, es como si le hubiese pasado un vehículo a 200 kilómetros por hora por arriba, porque en pocos metros le dispararon con un fusil a un infeliz, a un guardián de una cosa de valores. O sea, ahí no hay nada de altruismo. No. Eso era para matarlo, sin necesidad. Sin necesidad de nada de eso, ¿no? Sí. Bueno, finalmente, doctor, Marilena. Por aquello del estrés postraumático, ¿requieren asistencia profesional los empleados y los clientes de estos centros comerciales que vivieron esos minutos de angustia, que vieron todo lo que pasó, tuvieron que salir corriendo y todavía hoy quizás se asustan o no pueden dormir bien, están sufriendo de insomnio? Correcto, sí, requieren ayuda. A mí en más de una ocasión hay un banco que cuando han asaltado ese banco me han pedido que vaya a la sucursal asaltada, y hemos hecho ahí evaluación y tratamiento, y ha habido muchos de los que estuvieron en ese asalto, sobre todo los que estuvieron en mayor peligro, a los que el asaltante apuntó, lo amenazó, le dijo ven busque el dinero. Esos van a tener muchas veces de ellos estrés traumático y postraumático. Traumático es que desde que pase el hecho el individuo tiene estrés, y postraumático es que el estrés aparece un tiempo después de un mes. Sí. Después que le ha razonado mucho el asunto. Yo he atendido gente que vinieron de Nueva York a los 6 meses de la Torre Gemela y me decían, doctor, porque usted me dice que yo estoy afectado por eso, porque el estrés postraumático aparece a los 6 meses. Porque ese evento va a dejar un impacto a nivel cerebral del individuo, y ese impacto, que es una amenaza, un peligro, el organismo va a comenzar a reaccionar como si hubiese una amenaza y un peligro. ¿Y qué es lo que va a aparecer? El individuo con mucho miedo, asustado, se asusta recordando de cualquier gente, recuerda aquello, no puede dormir bien en la noche, está muy inquieto. Aumenta su temor. Y todas esas cosas aparecen que le llamamos entonces estrés postraumático, y que esas personas sí necesitan ayuda directa, y esas personas que estuvieron muy cerca en esa situación deberían recibir ayuda psiquiátrica. Bueno, gracias al doctor Vicente Vargas, una muy interesante entrevista, sobre todo en esta situación que hay en toda la nación, así que le agradecemos mucho al doctor, de verdad, muy interesante. 10:33 minutos, cambio y fuera Mauri. El sol de la